Estamos en una serie de sermones basados en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, así que vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14, y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La semana pasada alcanzamos a considerar la acción de gracias, esa gratitud que el apóstol Pablo expresa al Señor por la iglesia de los colosenses. Y nos dimos cuenta que ese era un patrón muy interesante. Primero agradecer y luego pedir, si es que vamos a hacer alguna solicitud, alguna petición al Señor. Primero es ser agradecidos. Después el Señor escuchará nuestras peticiones. Entonces ya dio gracias por la iglesia y ahora el apóstol comienza a orar por la iglesia. Lo interesante de esta intercesión que él está haciendo, que es una oración por otros, es que cuando uno intercede por otro es porque ese otro está mal, ese otro está enfermo, ese otro está en riesgo, ese otro está sufriendo. Y me llama poderosamente la atención que Pablo hace esta oración estando privado de libertad, estando encarcelado, estando en cautiverio. Y eso es muy significativo para mí, porque la actitud con la que Pablo ora por los colosenses es una actitud muy similar a la del Señor Jesucristo. Jesús tiene una gran empatía, Él se pone en nuestro lugar, Jesucristo toma nuestro lugar, vive nuestros dolores, vive nuestras necesidades, vive nuestros sufrimientos, carga incluso con nuestros pecados y muere finalmente por nosotros. Entonces, cuando Pablo está orando por los colosenses, por cierto, ellos estaban en un riesgo producto de esta herejía que está sobrevolándolos, que está tratando de infiltrarlos y por supuesto hay un riesgo allí, pero él además está encarcelado. Pablo está con riesgo de perder la vida, Pablo está con riesgo de ser juzgado y ser ejecutado. Entonces, me gusta mucho esta actitud porque generalmente cuando pensamos en la oración, oramos primero por nosotros y después nos acordamos de los demás. Es como el juego infantil, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Nos libramos nosotros primero y después tratamos de librar a los demás. Pero acá Pablo, en su oración, está encarcelado, está privado de libertad, está en condiciones seguramente no muy gratas, pero él ora e intercede por la iglesia, ora por los colosenses. Y por esa razón le he llamado a este sermón la oración de un líder privado de libertad. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿qué peticiones hace Pablo en favor de los colosenses? ¿Qué puede pedir un líder privado de libertad por la iglesia a la que él ama? Una iglesia que él no había fundado, pero que la había fundado uno de sus colaboradores, pero esa iglesia le reconocía a él como quien tenía esta autoridad sobre ellos. Y entonces, ¿cómo ora un líder privado de libertad por una congregación a la que ama después de que Epafras le ha proporcionado la información de lo que está pasando
en ese lugar. Entonces aquí vamos a encontrar al menos 4 grandes peticiones que Pablo hace en favor de los colosenses y que yo creo que de alguna manera deberían orientarnos a nosotros en cuanto a nuestras oraciones. Me gusta que en estos días hemos estado muy vinculados con mejorar nuestras oraciones. Hemos estado paralelamente la pastora en sus encuentros con las damas y los varones, el estudio bíblico, etcétera, como que todo el Señor nos está llevando a mejorar la calidad de nuestras oraciones, porque al Señor no le gustan las vanas repeticiones, ¿cierto? Esas oraciones maqueteadas que muchas veces encontramos, amantísimo Dios y eterno Padre Celestial, y etcétera, 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 que son verdaderos mantras muchas veces que los repetimos una y otra vez, pero que al final no dicen nada. Entonces, cuando el Señor como que nos está guiando a mejorar nuestras oraciones, a mejorar la calidad de nuestras oraciones, yo creo que el ejemplo que Pablo nos da aquí en su carta a los colosenses es significativo. La primera petición que Pablo hace en favor de los colosenses es pedir un conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Capítulo 1, verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aleluya. Me gusta que Pablo no es mezquino para pedir. Pablo pide sabiendo que tiene un Dios rico. Si usted nota, en toda la lectura que hicimos hay al menos 5 ocasiones en que Pablo usa la palabra toda o todo. Él no se anda con chicas, se está pidiendo todo. No quiere un poquito de conocimiento, lo quiere todo para sus hermanos. Es muy generoso en este sentido. Um, Tratemos de meternos un poco en el argumento. El versículo parte diciendo por lo cual, ¿no? Por lo cual. Y eso conecta el argumento de este pasaje con lo que estamos viendo anteriormente. Es decir, lo que Pablo va a decir ahora es por lo cual, es decir, en razón de lo que Epafras nos ha contado, recuerda usted los versículos 4, 5 y 8, mencionan la información que Epafras le ha proporcionado acerca de la iglesia. Entonces, por lo cual, en función de esa información, es que ahora va a comenzar con su oración intercesora. Desde la primera vez, dice Pablo, que él había oído de estos queridos hermanos en Colosas, él había comenzado a orar por ellos. Es decir, la oración de Pablo no es una cuestión circunstancial. La oración de Pablo no obedece a una situación del momento, sino que desde el mismo comienzo que Pablo recibe noticias de los colosenses, él está atento a qué está pasando con ellos, cómo están avanzando, qué dificultades tienen, y a partir de ese mismo instante, él comienza a orar. Una buena lección para nosotros es que cuando oramos, no tenemos que orar solamente en razón de los conflictos que tenemos, de una situación puntual. La oración debe ser algo continuo y constante. Y lo primero que pide Pablo no pide que los proteja el Señor, que les vaya bien en el colegio, que se sanen, que a los adolescentes se les eliminen las espinillas. No, Señor. Pablo está concentrado y parte con lo más relevante. Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es impresionante. Pablo se enfoca en pedirle a Dios lo más relevante primero, lo prioritario, que le conozcan, que conozcan al Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estoy totalmente seguro de que en el informe de Epafras no solo venían historias buenas, sino también las cosas malas, por lo que vamos a ver más adelante, de cómo esta secta herética estaba penetrando o intentando penetrar la iglesia. Había cosas malas, pero Pablo no se enfoca solo en las cosas malas. Pablo parte acá con una petición concreta y que es un ejemplo también para nosotros. Y eso me gusta porque la reacción natural frente al informe de Epafras es la oración. Pablo reacciona con oración. Y
Me gusta porque eso mismo lo dice Pablo a los filipenses. Él les dice, no se preocupen por nada, oren por todo, ahí en Filipenses 4:6, y es una verdad que debemos recordar siempre. No se preocupen por nada, sino que oren por todo. Cuando recibimos malas noticias, antes de preocuparnos, tenemos que orar. El Señor trae paz a nuestro corazón cuando ponemos en oración nuestras preocupaciones. Ahora, es interesante también que Pablo menciona que no cesamos de orar, dice el texto. Esta continuidad indudablemente no significa que Pablo está orando todo el tiempo y en todo momento. Lo que significa es que Pablo mantiene la tarea de la intercesión por los colosenses en relación a lo específico de sus peticiones. Orar sin cesar por ellos quiere decir que no ora solo cuando tienen algún problema, sino que la oración de Pablo es continua por ellos. Es decir, mm, Pablo tiene claro cuál debe ser el proceso, la evolución, el avance de un creyente y va orando continuamente en relación a esos avances o en relación a esos retrocesos. Eso tiene que ver con una oración continua, una oración sin cesar. Eh, Después me gusta también que dice de orar por vosotros y de pedir. Aquí utiliza dos expresiones que son expresiones significativas. Orar por vosotros y pedir. Y eso es un participio, hablando gramaticalmente, que lleva la idea de orando y pidiendo. Ese es el sentido. Es decir, cuando Pablo ora, ora y pide. Pablo está orando y pidiendo. Eh, y eso también nos muestra que la forma de orar de Pablo tiene un elemento de súplica, tiene un elemento de sujeción, tiene un elemento de dependencia, orando y pidiendo. Es decir, Pablo no viene a reclamar, como por ahí a veces nos dicen, reclámele las promesas al Señor, como que uno está en la categoría de una especie de cliente que ya pagó su entrada y por lo tanto tiene que exigir. No, 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 al Señor no le exigimos nada. A Él oramos, es decir, le expresamos nuestros deseos y a Él le pedimos, es decir, le suplicamos, porque acá el que manda es el Señor. ¿Eh? Me gusta eso, orando y pidiendo, de orar por vosotros y de pedir. Esa es una actitud de dependencia. Cuando venimos ante el Señor y le pedimos es porque dependemos de Él. Nuestras oraciones no alimentan a Dios. Nuestras oraciones simplemente son la expresión más básica de nuestra relación con Él y eso es lo que Dios siempre busca con sus hijos. Um, y vamos de inmediato al objetivo de esta primera petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa expresión llenos va a ser muy importante, como lo dijimos en el primer sermón, en la introducción. Llenos es plerócete en griego, plerócete, y nos da la idea de una plenitud, de una cuestión completa. En la etimología de esta palabra está la idea de un barco que está completamente tripulado, pero que adicionalmente está guiado. ¿Ah? Esto de completar, de llenar, de plenitud, significa que que algo se va a llenar al punto que ya no necesita nada más y al estar completamente lleno, esto va a estar bien dirigido, va a estar bien encauzado. Me gusta mucho esa expresión. Entonces, cuando Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, y pide que esto sea en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces Pablo no está pidiendo algo parcial, no está con medias tintas, no está, mira, que conozcan un poquito de esto. No, no, no. Pablo pide todo, que sean llenos de todo el conocimiento. De alguna manera, esta expresión, plerócete, acá, tiene el sentido de preparar también el terreno para lo que va a decir más adelante respecto de la secta o de la herejía prenóstica, que parece que es lo que está infiltrándose o pretendiendo infiltrarse en la iglesia. Lo vamos a ver eso en detalle más adelante, así que no vamos a entrar en eso ahora. Eh,
Y es interesante que esa plenitud de conocimiento no se refiere a alguna cuestión mística, alguna cuestión extraña, no, se refiere a Cristo, porque Cristo es el que revela al Padre, Cristo es el que agrada al Padre, Cristo es el que obedece al Padre, Cristo es el todo en nosotros, Cristo es la máxima expresión de quién es Dios. Eh, Alguien quería ver a Dios y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el pleno conocimiento se refiere a conocer a Cristo, a conocer al Señor Jesucristo. Y ese pleno conocimiento, esa epignosis, como luego lo añade acá el apóstol Pablo, tiene que ver con una comunión con Dios. Es decir, el pleno conocimiento no es solamente un checklist de doctrinas, de ideas, de cuántos libros se ha podido uno leer o cuánta acumulación de información tenga. Eso es relevante y es fundamental. Hay que leer, hay que estudiar, hay que comprender, hay que hacer preguntas, hay que estar en los estudios bíblicos, no hay que estar callados, sino que hay que preguntar, hay que profundizar, hay que comentar. Por lo tanto, eso está bien, pero adicionalmente, para que esto sea un conocimiento que tenga que ver con una sabiduría espiritual, es un conocimiento relacional. Es un conocimiento que surge desde una relación con el Señor. No podemos decir que somos sabios si solamente tenemos información. Es información más relación. Por esa razón, muchas veces algunos estudiantes que pretenden saber mucho porque leen mucho y tienen mucha información acumulada, pero no se conectan con otros creyentes, no viven una vida de devoción al Señor, no se congregan, no interactúan, sus oraciones son escuetas, son básicas. Lo que tienen es información, pero esa información no se convierte en sabiduría. Lo que el Señor espera es que tengamos mucha información, pero que tengamos mucha relación también con Él y con nuestro prójimo. Por eso nos conectamos. Por eso para nosotros, algo que para el mundo es incomprensible, ¿por qué los evangélicos están tan desesperados por reunirse de nuevo? Bueno, entiéndanos, la relación con Dios y con el prójimo es esencial para nosotros, porque eso es la esencia del conocimiento pleno que tenemos en Cristo, que se expresa desde la palabra y a través de la relación de los unos con los otros, estas relaciones de amor, ágape, de amor desinteresado. Y finalmente Pablo señala algo que es categórico. ¿Por qué este conocimiento pleno no puede ser puramente información? Simplemente porque esto es, dice al final del versículo, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con la sabiduría mundana, con el conocimiento mundano, con el conocimiento elemental, mezquino, básico, rudimentario de los elementos básicos del mundo. Esto tiene que ver con algo de Dios. Este es un conocimiento de Dios. Cristo es Dios hecho carne. Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. Ese conocimiento es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto nos lo da el Padre, nos lo da Dios. Eso es lo glorioso de esta sabiduría, de este conocimiento espiritual que tenemos de Cristo. No es esa información barata, mundana, falsa, con mezcla, como la obtenemos muchas veces de la sabiduría del mundo. No, esta es una sabiduría espiritual. El gnosticismo, que luego vamos a estudiar, le prometía a sus adherentes acceder a una gnosis, por eso se llaman gnósticos, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y les decían a sus seguidores que este era un conocimiento exclusivo, era un conocimiento que emanaba de la divinidad a través de distintos demiurgos, semidioses o eones que se iban emanando de la divinidad. Y en algún momento esas chispas de divinidad caían en solo algunos privilegiados y ellos se convertían en los iniciados. Qué terrible. Pablo no está diciéndole a los colosenses, no está pidiendo que los colosenses se llenen de un conocimiento jactancioso como el de los gnósticos, que les hacía sentir que eran especiales, que eran superiores, que configuraban una élite de personas. No, Señor, el conocimiento
glorioso que el Señor nos puede dar y que debemos orar a Dios para que se los dé a las personas que están bajo nuestro liderazgo, nuestra influencia, que son beneficiarios del servicio que nosotros prestamos. Tiene que ser una sabiduría e inteligencia espiritual, una sabiduría e inteligencia que concuerda con la voluntad de Dios. No una información que nos hace ir al borde, una información que nos hace estar siempre en el margen, es una información que nos hace estar en el centro de la gloriosa voluntad del Señor. Amados hermanos, por cierto que es bueno orar para que nuestros hijos sean buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros, buenos técnicos, pero yo creo que más importante aún es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que esa sea nuestra primera oración por nuestros hijos, por nuestra familia, nosotros como pastores, por nuestras congregaciones, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que sean llenos y llenas de Cristo. Amén. La segunda petición que hace el apóstol Pablo en esta oración magnífica, en esta intercesión preciosa, es por un andar digno, por un andar digno. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Precioso. Nuevamente miramos la estructura del versículo y dice, ¿para qué? ¿Para qué? En otras palabras, la pregunta obvia que surge al leer este versículo es, ¿cuál es el genuino propósito de orar pidiendo que los creyentes sean llenos de conocimiento? ¿Para qué pedir que la hermandad sea llena de conocimiento? ¿Para qué pedir que nuestras familias sean llenas de el pleno conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Y este segundo versículo nos muestra la razón, nos muestra el para qué. ¿Para qué la iglesia debe ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios? Y eso claramente es para que andéis como es digno del Señor, para tener un andar digno. El verdadero propósito entonces de la sabiduría y del entendimiento espiritual es capacitar a los creyentes para que anden como es digno del Señor, para que le agraden en todo, para que lleven fruto y que crezcan. Ese es el sentido, ¿no? Dios nos revela su voluntad no para satisfacer nuestra curiosidad, no para tener, vuelvo a decir, un checklist de nuestras doctrinas. Ah, ya, esto ya lo domino, esto ya lo domino, esto ya lo domino. No, 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 no. Eso no es el sentido. El propósito del conocimiento espiritual que debe tener un creyente es para que lo que conoce, lo que sabe espiritualmente hablando, que se refiere a Cristo, eso se convierta en un andar diario, en una conducta que glorifique al Señor. Para eso queremos conocer más. Para eso hacemos estudio bíblico, predicaciones, sermones, consejerías, encuentros de matrimonio, de jóvenes, de viejos, de mocosos, de lo que sea. Todo lo que podamos hacer es para que el conocimiento de la voluntad del Señor inunde nuestro ser para que se convierta en una conducta que honre y que glorifique al Señor. Por eso la figura, la palabra andar acá se refiere a conducta personal cotidiana, peripateo, es un continuo, no es una cosa del momento, no es que yo voy a estudiar la palabra porque tengo que predicar un tema. No es que yo voy a estudiar simplemente para rebatirle a una secta falsa. No, Señor. Yo primero conozco, trato de conocer la palabra del Señor. Un cristiano conoce la palabra del Señor para que su vida agrade al Señor. Y Pablo no se anda con chicas. Dice agradándole en todo. Por lo tanto, no es algo parcial, sino completo. Esa misma idea la ofrece el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, se los comparto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. La misma idea que Pablo está planteándole a los colosenses en la oración que está pidiendo por ellos de tener un andar digno, es lo mismo que está planteando Pedro acá en su carta a la comunidad a la que él se dirige. No hay otro evangelio, no hay otra manera de ser cristiano. El conocimiento espiritual que recibimos debe convertirse en una conducta que honre a Dios, que sea digna del Señor. Eso, en segundo lugar, se manifiesta llevando fruto en toda buena obra, dice el texto allí, llevando fruto en toda buena obra. Y nuevamente vamos a ver acá que el fruto del creyente se manifiesta en buenas obras. No son buenas obras para ser salvo, no, estoy hablando de personas que ya son salvas solo por gracia, sin mérito alguno, no somos salvos por obras. Pero una vez que el Señor nos salva, nos capacita, el conocimiento espiritual que recibimos por gracia en Cristo debe capacitarnos para que nuestras obras sean buenas obras. Pablo se lo plantea de la siguiente manera a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Les dice ellos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, cuando recibimos el conocimiento espiritual, ese conocimiento espiritual se convierte en el insumo básico de nuestra conducta y esa conducta debe expresarse en buenas obras. Ojo acá, no es lo que yo creo que son las buenas obras, porque a veces los cristianos empezamos a ponernos buenitos y a veces nos ponemos más buenos que Dios. Y a veces, por ejemplo, cuando hay que reprender a un cristiano carnal, aparece el que es más bueno que Dios. No le diga nada al hermano. Y no se trata de lo que yo creo que es bueno. Dice Pablo a los Efesios, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el concepto de bondad, el concepto de buenas obras, no lo defino yo, lo define el Señor. Es el Señor el que me dice cómo hacer las buenas obras. Y esto, mis queridos hermanos, es solo posible cuando una persona nace de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, señala lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, sin el nuevo nacimiento, nadie puede hacer buenas obras. Por eso es una ilusión de un inconverso creer que se puede salvar haciendo buenas obras. Por eso las religiones inventan una serie de catálogos: haga esto, vístase así, córtese el pelo así, póngase este atuendo, haga cierta práctica, etcétera, etcétera, y persuaden a las personas que realizando ciertos ritos se pueden salvar, lo cual es absurdo. No se puede, es imposible. Solamente puede practicar las buenas obras que Dios ha establecido previamente una persona que haya nacido de nuevo. Y solo eso se puede hacer cuando el poder glorioso del Señor provoca la regeneración en nuestras vidas. Vuelvo a decir, no son obras para ser salvos. Dios nos salva estando en nuestros pecados. Ahí es cuando nos salva, como viles pecadores condenados a muerte por la justicia perfecta de Dios. Ahí el Señor viene a nosotros, nos salva solo por gracia. Pero una vez que nos salva, comenzamos a ser discipulados, entrenados, capacitados para conocer la verdad de Dios, que va produciendo en nosotros ese fruto. Y como todo fruto, esto es gradual. No es que usted se convirtió hoy día, al otro lado ya, al otro día ya las hace todas. No funciona así. Esto es un fruto, se va cultivando poco a poco. Finalmente, estos frutos no son posibles si es que nos desconectamos de Cristo.
Un cristiano que no está conectado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Un cristiano que deja de orar, de estudiar, de orar, de buscar al Señor, que se separa en definitiva de Cristo, no puede hacer nada. Jesús lo dijo. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Perdón, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, podemos crecer, podemos tener un andar digno, podemos expresar ese andar digno con frutos, pero la posibilidad de tener frutos es primero nacer de nuevo por la salvación gloriosa que el Señor nos da y en segundo lugar permaneciendo en Cristo. Y la tercera manera de poder andar de manera digna es creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, este andar digno se verifica mediante un crecimiento en el conocimiento de Dios. En definitiva, crecemos en el conocimiento de Dios, pero también crecemos por el conocimiento de Dios. Es la gloriosa palabra de Dios la que nos permite este crecimiento continuo. Pedro muestra la relación que hay entre el crecimiento y la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No podemos crecer en el Señor sin la palabra. Por eso me resulta me resulta confuso el mensaje de estas iglesias anti-Biblia. Yo no sé cómo se puede vivir un evangelio sin Biblia. Es como tener una salvación sin Cristo. No se puede crecer, no se puede vivir la vida cristiana ignorando la palabra del Señor. No se puede crecer sin la leche. No se puede crecer espiritualmente sin la leche espiritual no adulterada que es la bendita palabra del Señor. Y el gran ejemplo que nos da Pablo acá es que a pesar de su conocimiento y de su crecimiento, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo expresa lo siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nunca dejamos de crecer en este lado de la eternidad. Nunca dejamos de crecer mientras estamos en el cuerpo. Nunca dejamos de crecer mientras estamos en esta vida. Por mucho conocimiento que hayas acumulado, por muchas experiencias que tengas, por muchas señales milagrosas que hayas visto, por muchos años que tenga tu cuerpo, por mucho tiempo que lleves en una congregación, siempre podemos crecer porque el Señor siempre tiene algo nuevo y maravilloso que revelarnos. La pregunta de fondo es, ¿para qué necesitamos este conocimiento? ¿Para qué quieres estudiar? Le pregunté en una ocasión a una persona, ¿cuál es tu propósito con esos estudios que estás realizando? Y me dijo lo siguiente, profe, yo quiero estudiar para no depender de nadie. Lo que realmente quería decir esta persona cuando me respondió de esa manera es que ella no solo quería evitar tener una relación de subordinación de alguien, no solo estaba estudiando porque no quería tener un jefe. Lo que esta persona quería en realidad era no tener que relacionarse con nadie. Esta persona lo único que quería era expresar su yo en toda su expresión. Y muchas personas tienen un espíritu de independencia. Quieren saber y saber para no conectarse con nadie, incluso algunos cristianos inmaduros.
Se llenan de conocimiento pensando que esto les va a dar una categoría en la que no necesitan al enseñador, al maestro, al pastor, al colega, no necesitan a nadie. Sin embargo, eso no es digno. Eso no es un andar digno del Señor. A diferencia del personaje de esta ilustración que les cuento, el conocimiento pleno que Dios nos da provocará en nosotros una conducta digna que se va a caracterizar por el cultivo de una vida que agrada al Señor y que es una vida relacional, una mejor relación con Dios, pero también una mejor relación con el prójimo, haciendo las cosas buenas como Dios quiere, no como nosotros queremos. Te pregunto en esta mañana, ¿estás satisfecho con tu manera de vivir? Probablemente tu respuesta sea sí, porque hace tanto tiempo que no hay ningún cambio en ti. Entonces eso significa que estás contento con tu forma de vivir. Estás contento cómo te estás relacionando con Dios. Estás contento, te agrada no relacionarte con las demás personas. Estás feliz con esto. Sin embargo, la pregunta más poderosa no es si tú estás satisfecho con tu manera de vivir. La pregunta es, ¿estará Dios satisfecho con tu manera de vivir? El Dios que nos inventamos, por supuesto, porque es un Dios conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra carne, conforme a nuestra mundanalidad natural. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, aleluya, probablemente no está conforme, porque Él espera un crecimiento continuo en nosotros. Para Dios siempre podemos hacer algo que sea digno de Él. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, la tercera petición que Pablo hace por los colosenses es que le pide a Dios que ellos tengan lo que podríamos denominar un poder paciente. Tal vez a usted le va a parecer contradictorio lo que estoy diciendo. Un poder paciente. Vea por favor el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Nota el contraste acá, ¿lo notas? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y benignidad. Vamos a estudiar esto brevemente. La tercera petición entonces que Pablo hace por los colosenses se refiere a la fortaleza necesaria para que un creyente pueda vivir como Dios quiere. Lo anterior, este andar digno, no es posible en nuestra propia fuerza. No podemos cambiar nosotros nuestra manera de vivir. No podemos nosotros decir, bien, hoy día cambio el chip y a partir de ahora soy más bueno para orar, más bueno para perdonar, más... No, eso no va a funcionar así. Ya lo dijimos que se alimenta a través de la palabra del Señor y mediante una relación con Cristo. Sin embargo, acá Pablo añade una tercera petición para que esa palabra que está entrando en nosotros y que nuestra relación con Cristo sea efectiva, se requiere un poder, se requiere una energía divina. Y eso, gloria al Señor, está siempre disponible. Aquí Pablo utiliza varias palabras relacionadas con el vocablo poder. ¿Para qué? Para subrayar la verdad de que una vida digna que agrada a Dios requiere recibir una fuerza especial. Tú y yo necesitamos una fuerza que es ajena a nosotros. La vida que es agradable a Dios tiene que ser vivida en un plano sobrenatural porque la fuerza natural del hombre no es suficiente. A mí me da una tristeza enorme cuando personas que no han nacido de nuevo y que son solo religiosas empiezan a exponerse a la palabra de Dios y se empiezan a angustiar y empiezan a sentir, pero es que esto es mucho, es que yo no puedo, es que yo no puedo perdonar, pastor. Es que yo no puedo dar ese paso adicional de fe. Pastor, es que yo no puedo dejar este pecado. Es que yo no puedo dejar de relacionarme con esta persona, aunque sé que es una relación pervertida, es una relación que es denigrante, es una relación que no honra al Señor y que no me dignifica, pero no puedo dejarlo. Cuando hay personas que no han nacido de nuevo y que tratan de vivir la vida cristiana, es algo frustrante, es un peso, es una carga. Pero cuando hay una persona que está viviendo con el conocimiento del Señor en una relación permanente con Cristo y que recibe el poder del Espíritu Santo, entonces perdonar es algo natural.
Entonces, ceder el lugar es algo natural. Entonces, incluso sufrir por causa del Señor es algo que se puede llevar a cabo sin un dolor que nos destruye. Necesitamos un poder sobrenatural para enfrentar todo lo que la vida cristiana nos demanda. Y de eso está orando ahora Pablo a Dios. Dios está pidiéndole ese tipo de poder, que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que puedan tener paciencia y longanimidad. Fíjese las palabras. Aquí menciona la palabra dunamis, poder, dunamis. Luego menciona dunamumenoi, que significa ser fortalecidos. Luego menciona katatokratos, que significa según el poder. Y finalmente utiliza la expresión la potencia de su gloria. To kratos tes doxes autu. Es una potencia de la gloria, pero de la gloria de Dios. Esa expresión es un hebraísmo que de alguna manera es similar a nuestro concepto de la soberanía omnipotente y gloriosa de Dios. Esto lo dice Samuel Pérez Millós, el gran exégeta español. Esa potencia de su gloria, como está expresada allí, es la misma idea de una soberanía omnipotente y gloriosa. Es decir, que lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos dé un poder que surge de su gobierno, de su soberanía omnipotente, de su poder absolutamente completo y total, que nos comparta de ese poder. ¿Para qué? Para que podamos tener paciencia y para que podamos tener esta expresión que vamos a estudiar enseguida, la longanimidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De esa manera, con ese tipo de poder, los creyentes vamos a tener la capacidad de vivir como Dios, nuestro Padre Celestial, espera que lo hagamos. Como esta fuerza se recibe de acuerdo a la potencia de la gloria divina, entonces es una fuerza que no tiene límites. El poder que Pablo está pidiendo para los colosenses es un poder ilimitado, es un poder que no puede ser controlado por un ser humano, es un poder glorioso. Bendito sea el Señor, porque procede de Dios mismo. Ahora, Dios no nos va a dar ese poder sobrenatural con el propósito de satisfacer nuestros gustos personales, nuestros proyectos, como hoy día el humanismo evangélico está proponiendo. No sé, preséntale tus sueños al Señor y se van a cumplir, qué sé yo, y Él te va a dar poder. No, momentito. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Aquí lo que Pablo está pidiendo es un poder ilimitado, sobrenatural, extraordinario, que surge de la gloria de Dios con un propósito específico, para que los cristianos podamos vencer y soportar cualquier aflicción o problema. Amén. Ese es el propósito por el cual Pablo pide que los cristianos sean fortalecidos con este poder ilimitado. La palabra paciencia, hupomonen en griego, tiene que ver con la capacidad que permite mantenerse firme bajo un peso, cuando hay una carga pesada sobre nosotros, cuando hay una responsabilidad pesada, cuando hay una prueba pesada. El Señor nos dice para que tengan paciencia, para que puedan soportar ese peso que está doblegándolos, ese peso que les está achatando, doliendo. Entonces, Pablo dice, cuando tengan ese peso, yo estoy pidiéndole a Dios que les dé el poder ilimitado para soportarlo con paciencia. Es estar firme, es perseverar en la fe bajo cualquier situación o circunstancia adversa. Esta virtud permite ser perseverante en fidelidad en cualquier tiempo de aflicción, sufrimiento o persecución. Dígame si no es poderoso lo que Dios puede hacer por nosotros. Dígame si no es grande lo que el Señor está ofreciéndonos. Dígame si no es glorioso lo que Pablo está pidiéndole a Dios para que les dé a los hermanos. Y uno puede decir, pero ¿cómo es que Pablo sabe de eso? Bueno, Pablo fue brutalmente perseguido, fue apedreado,
lo mordió una serpiente, lo menospreciaron, le inventaron calumnias, dijeron todo, pero Pablo ahí seguía, ahí seguía. Y el grande no era Pablo, sino el poder de Dios que estaba en Pablo. Y Pablo está pidiéndole, Señor, que mis hermanos colosenses tengan este mismo poder para que soporten la prueba, para que soporten la tentación, para que soporten las críticas, para que no anden ahí victimizándose frente a los demás. Ay, me están atacando, me están atacando. No, aguante firme, porque el poder de Dios está sobre usted y en usted para soportar toda la dolorosa persecución que podríamos eventualmente tener. Pero adicionalmente, no es solo paciencia. Este glorioso poder nos conduce a vivir en longanimidad. Esa expresión en el original es macrothumian, que significa literalmente un corazón grande. El poder de Dios no solo nos da la fuerza para resistir la tentación, la persecución, las calumnias y todo eso. El poder del Señor nos da la capacidad de tener un corazón grande, una macrothumia, de tener una longanimidad. Y esta es la capacidad para resistir, escuche esto, sin tomar represalias en contra de quien nos está provocando el dolor. Macrotumia, longanimidad, es la capacidad para resistir, pero sin tomar represalias ante cualquier provocación que venga de los hombres. Esa longanimidad se ve reflejada y fortalecida por la esperanza, considerando las pruebas y dificultades algo transitorio, como dice 2 Corintios 4:17, que esa situación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Las aflicciones momentáneas no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa longanimidad entonces nos hace no reaccionar, no tomar represalias contra el que está provocándote algo. No te consideraron, te discriminaron, te marginaron. Hermano, si tienes el poder del Señor, tú no vas a tomar represalias, no vas a andar tomando decisiones apresuradas, no vas a andar haciendo cosas alocadas, no vas a andar manifestando tu ira, tu molestia, no te vas a andar victimizando con otros, no vas a andar dividiendo el grupo para que te vengan a hacer nanay y tú estés por otro lado haciendo tus planes. Eso no es de cristiano. Cuando el poder del Señor está metido en un cristiano, ese cristiano, cuando alguien lo ataca, tiene un corazón tan grande, tiene una longanimidad tan grande que no toma represalias, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta virtud, la longanimidad, es activada por el Espíritu Santo en el cristiano y se manifiesta en la actitud hacia las personas, no hacia las cosas. La longanimidad no se refiere a cosas, se refiere a personas. Tenemos un corazón grande aún para aquellos que no nos están tratando bien. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ese poder, no sé si tú quieres ese poder. Yo necesito ese poder, lo necesito diariamente. Mientras más servimos al Señor, más personas se levantan. ¿Y qué importa que se levanten cuando el poder del Señor está en nosotros y nuestro corazón ha crecido? No tomamos represalias contra esas personas porque estas aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que Papá tiene para nosotros. Bendito sea el Señor. Ese poder entonces es algo muy deseable, pero tengamos cuidado. Simón, no Simón Pedro, Simón llamado el mago, un tipo que practicaba la magia y que se convirtió al Señor por la predicación de los apóstoles. Esto usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra del Señor que ese Simón, que había sido mago, dice, habiéndose bautizado, estaba siempre, dice la palabra que creyó este Simón, luego se bautizó, y dice que estaba siempre con Felipe viendo las señales y milagros que se hacían y estaba atónito. Sin embargo, en el versículo 18 de ese capítulo 8 de Hechos dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, la respuesta de los apóstoles fue tremendo. Tu dinero perezca contigo. Las cosas del Señor
no se compran con dinero. El poder del Señor no se obtiene de manera indigna. El poder del Señor no se obtiene para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, porque yo quiero. El poder glorioso del Señor lo que hace es capacitarnos para resistir la prueba, para resistir las dificultades y aún para tener un corazón perdonador con los que están a nuestro lado. Disculpen, me estoy extendiendo un poco, pero vamos a la parte final. La cuarta petición que hace Pablo en oración a Dios por los colosenses es que tengan una gratitud gozosa. Gratitud gozosa. Versículos 12 al 14 de Colosenses 1, 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Lo último que está pidiendo Pablo en esta preciosa oración intercesora, estando él en prisión, recuerde eso, es que estos hermanos puedan agradecer con gozo. Una vida digna se caracteriza por acciones de gracias al Señor por todo lo que hace a nuestro favor. Una vida que honra al Señor es una vida agradecida. Una vida agradecida hace un rostro alegre, hace un rostro contento. Cuando reconocemos esto, tenemos que contemplar sus beneficios y agradecerle por cada cosa que recibimos. No solamente por la comida, el vestuario, el trabajo, la salud. Hay que partir dándole gracias al Señor por lo más grande, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, gracias al cual usted y yo hoy día somos salvos y podemos seguir viviendo. Esa gratitud es el resultado de una actitud humilde, gozosa y agradecida. ¿Y por qué debemos agradecer? Pablo menciona acá 3 razones para darle gracias al Señor. Primero, porque el Padre los hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Impresionante, impresionante. La herencia de los santos en luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en la luz. Y los que estamos en la luz vamos a estar en el reino de luz del Señor. Y cada vez que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, recibe por pura gracia la herencia de los santos en luz. ¡Qué maravilla! La segunda razón para agradecer es porque el Padre ha librado a los creyentes de la potestad de las tinieblas. Cuando estábamos sin Cristo, los poderes de la oscuridad tenían poder sobre nosotros. Los poderes de la oscuridad tenían poder sobre nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo estaban dispuestos y disponibles para el pecado, para la maldad, para el odio, para la envidia, para todo lo malvado. Pero cuando vino el Evangelio a nuestro corazón y el mensaje de Cristo se impregnó en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, se desarrolló la fe en nosotros y fuimos salvados, entonces el Señor, ¿qué hizo? Nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya los poderes de las tinieblas no tienen capacidad de autoridad sobre nuestras vidas porque Dios nos libró de allí. Así que usted no tenga temor de que el diablo le va a tirar un dedo, le va a meter bulla, se le va a meter en la mente. Olvídese de eso. Cuando el Señor hizo la obra de libertarnos, en Cristo estamos completamente libres. Y es el Padre el que nos libra de esa potestad. El diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora somos del Señor. Y lo tercero, que hay que darle gracias al Señor, es porque el Padre ha trasladado a los creyentes al reino de su amado Hijo. ¡Oh, aleluya! Ahora estamos bajo el gobierno de Jesús.
en el reino de su amado Hijo. El reino, el ámbito del poder, las autoridades ahora máximas para nosotros no son las autoridades del mundo, no son las autoridades de las tinieblas. Las máximas autoridades nuestras ahora son del Señor Todopoderoso, de Cristo, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la única potestad que nosotros reconocemos, valoramos y nos sujetamos con gozo y con alegría. Hemos sido trasladados a este reino en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Siempre cuento esta historia cuando hablo de herencias. Estaba terminando mi segundo año de estudios en el ámbito de la administración. Mi madre viuda, eh, yo con muy pocos recursos en la sexta región, nos coordinamos con dos amigos, uno de la iglesia y otro ex compañero de la secundaria, y nos fuimos a matricular para poder estudiar nuestra carrera de administración con muchas dificultades. No teníamos recursos, teníamos que viajar, nosotros decimos acá, a dedo. Pedíamos que nos llevara cualquier persona que pasara por la calle. Eh, Era muy complicado porque el lugar donde vivíamos estaba lejos de donde estaba el centro de estudios. Eh, y no teníamos los recursos, así que firmamos con mi mamá un pagaré de lo que correspondía a toda la colegiatura de un año. El problema es que las cosas no se dieron bien económicamente. Estábamos en medio de una situación de pobreza bastante compleja. Mi padre había fallecido cuando yo tenía apenas 7 años de edad. Mi mamá, un ejemplo tremendo de superación, trabajó para apoyarnos, pero se estaba llegando el plazo fatal en que había que pagar el dinero de la colegiatura del año, y nuestras firmas estaban allí. Cuando al parecer ya no había ninguna posibilidad, llegó al correo. En ese tiempo habían correos postales, correos con cartas físicas, no había email en ese tiempo. Y en el correo me dijeron: Juanito, tienes una carta para usted. Lo fuimos a retirar, y un extraño papel con una notificación de una entidad pública decía algo así como entrega de bono del menor. Empezamos a hacer las investigaciones. El mismo día que vencía el plazo del pago de la colegiatura, fuimos a ver de qué se trataba ese documento, y en el banco nos dijeron que en algún momento mi padre habría contratado un servicio de seguro, un seguro especial para la familia, y que luego de fallecer él, eh, nosotros ni supimos de eso, pero con el paso de los años ese bono tenía que entregarse debido a la edad que ya teníamos, que yo ya tenía, etcétera, etcétera. Para hacerles corta la historia, cuando fuimos a cobrar ese dinero, era exactamente el mismo valor de la colegiatura anual del instituto donde yo estaba estudiando. Y con ese mismo dinero lo recibimos del banco y pudimos pagar la colegiatura. Esa, esos primeros estudios profesionales que recibí, sin duda alguna que cambiaron bastante las cosas en nuestra relación económica con mi mamá, con nuestra familia, y fue muy especial porque terminé no solo estudiando en ese lugar, sino que también terminé trabajando después, haciendo clases en ese mismo instituto, y en ese mismo instituto después me ascendieron. Y fue en esa oficina que yo tenía, donde estaba trabajando, que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me llamó para dedicarme al ministerio a tiempo completo. Es una historia un poco larga, pero es una historia que muestra la providencia del Señor. Dios tiene algo grande. Y queridos hermanos, si ese bono del menor, si esa pequeña herencia me llegó justo en el plazo necesario y me trajo tanta alegría, cuánto más riqueza espiritual, cuánto más gozo tiene la herencia que hemos recibido de parte del Señor, que nos hace estar con los santos de luz hoy día. Cuánto más gratitud debemos tener por esta herencia que hoy día no solo
nos ha cambiado la situación social, sino que ha transformado completamente nuestra condición espiritual. Queridos hermanos, hay grandes razones en esta mañana para estar agradecidos del Señor. Que esta palabra, mis queridos hermanos y hermanas, haya sido de bendición para usted, tanto como lo ha sido para mí, y que podamos orar ahora, que podamos orar como Pablo para que sean y seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oremos en esta mañana por nuestros hijos, por nuestros hermanos, para que anden y que también andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos en esta mañana para que nuestros hermanos y familiares sean y nosotros también seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para tener esta paciencia y esta longanimidad tan necesaria. Y finalmente, oremos por nuestros hermanos y para que ellos y también nosotros demos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Le parece si oramos así? ¿Le parece si le pedimos así al Señor? Cierre sus ojos en esta mañana y busquemos el rostro del Señor en oración.